Buenos días, soy John Ricón, estudiante de Derecho perteneciente a la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión les presentaré un tema de la materia de Derecho Civil, de lo que es el contrato de obra. Para hablar de lo que es un contrato de obra, tengo que dar un breve concepto de lo que es un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas, con capacidad jurídica. También en el derecho romano existían contratos unilaterales y bilaterales. El unilateral es aquel que genera obligaciones solo para una de las partes en el contrato. Y el bilateral es aquel que genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Ahora, muy bien, en el contrato de obra, lo que me toca a mí explicarles, puede ser conceptuado como aquel contrato por el que una de las partes se obliga el respeto de la otra a obtener un determinado resultado con su propia actividad, asumiendo su propio riesgo, y la otra a pagar por ello un precio cierto. En el artículo 1133 del Código Civil venezolano dice: el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. El artículo 1630 del Código Civil venezolano habla del contrato de obra o prestación de servicio. Es aquel contrato en que una parte se compromete a ejecutar un determinado trabajo mediante un precio que la otra se obliga a satisfacer. En las características del contrato de obra tenemos: el contrato es individual, requiere el consentimiento de las partes, es consensual, basta con el consentimiento de las partes, es oneroso, implica una prestación recíproca de las partes. Bueno, y con respecto a las partes del contrato, son dos. El conveniente o dueño de la obra es el beneficiario del servicio en que se va a ejecutar la obra, donde se obliga a cancelar con dinero la obra. El contratista es la persona que realiza la obra. En este contrato tenemos unos requisitos indispensables, que son los elementos personales. Son las personas físicas y jurídicas con la capacidad jurídica y de obrar que son necesarias para obligarse. Los elementos formales es la forma escrita de la cual se manifiesta el cumplimiento de las partes. Los elementos reales son dos: la prestación y la contraprestación. La prestación es el objeto del contrato y la contraprestación es el precio estipulado. En el artículo 1632 se refiere al precio y se presume que las partes han convenido el precio que se paga por la misma especie de la obra. En cuanto a la responsabilidad del contratista, este deberá responder por las cosas de inejecución o retardo, diversidad de vicios de la obra. En el artículo 1646 indica que el empresario es responsable del trabajo ejecutado por la persona que se ocupe de la obra. Por otra parte, es pérdida de la cosa en el contrato de la obra, que lo dice el artículo 1634, dice: quien contrató la obra se obligó a poner el material, debe sufrir la pérdida de destruirse la obra antes de ser entregada, a menos que hubiese habido una mora en recibirla.
En cuanto a este tema, investigué una jurisprudencia. En la sentencia número 00969 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, con fecha del día 14, mes de agosto del 2013, quien demanda la apoderada de la fundación del edificio y dotación educativa por causa del incumplimiento del contrato y ejecución de finanzas a quien demanda las sociedades mercantiles, obras civiles en Venezuela, seguros corporativos. ¿Por qué? Porque estos realizan un contrato para la ejecución de obra emblemática en la Unidad Educativa Nacional Laguna Sinamaica del municipio Páez del estado Zulia, por un monto de 19.962.745 bolívares, en un plazo de 300 días a partir de la firma del contrato, donde el apoderado otorga un anticipo del 50% del monto total de la sociedad mercantil de las obras civiles, y luego le da 2 millones más por el que no se cumple con la entrega de la obra en los lapsos previstos contractualmente, donde la empresa demandada manifiesta que se realizó un acto contectivo que no pudo notificar personalmente a la contratista por un acto de rescisión, donde ésta solo había realizado el 42% de la obra, quedando pendiente de amortizar la cantidad de 4.613.906 bolívares, correspondiente al 50% de la obra. No ejecuta lo que demanda el pago de 2.936.534 bolívares, más los intereses morativos que se generan de una fecha del incumplimiento hasta el resultado del proceso, que conforma un total de 7.600.955 bolívares. Espero que le haya gustado y entendido lo que es el contrato de obra. Gracias.